Hola, soy Raylag y el ensamble vocal Filarmonía te invitan a que escuches su siguiente video, Indescriptible, esperando que sea de bendición para tu vida. Desde el fondo del mar al espacio estelar, se ve revelada tu majestad. Del color otoñal hasta el blanco invernal, tus criaturas entonan un canto eternal. Todos cantan, indescriptible, incontenible, cada estrella tú creaste y la puedes nombrar. Maravilloso Dios, poderoso, innombrable, impresionados, postrados podemos clamar. Maravilloso Dios, indescriptible. ¿Quién le dice a los rayos por dónde irán? O a las nubes cargadas en dónde llevar. ¿Quién el sol diseñó para el día alumbrar y ocultarlo de noche para refrescar? Increíble, indescriptible, incontenible, cada estrella tú creaste y la puedes nombrar. Maravilloso Dios, poderoso, innombrable, impresionados, postrados podemos clamar. Maravilloso Dios, indescriptible, indescriptible, incontenible, cada estrella tú creaste y la puedes nombrar. Maravilloso Dios, poderoso, innombrable, impresionados, postrados podemos clamar. Maravilloso Dios, indescriptible, indescriptible, indescriptible.
la Biblia es libro de verdad, es el don de Dios, siempre la verdad. Oh, si la Biblia es la verdad, oh, si la Biblia es la verdad, palabra es de Dios y es verdad. Si la Biblia es libro de verdad, es el don de Dios, siempre la verdad. Oh, si la Biblia es la verdad, oh, si la Biblia es la verdad, palabra es de Dios y es verdad. Si la Biblia es la verdad, oh, si la Biblia es la verdad, palabra es de Dios y es verdad. La paz de Dios, hermano, Dios le bendiga. Hagamos una oración. Señor, muchas gracias te damos por tu misericordia y tu amor que muestras para con cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que nos bendigas en esta tarde, que tu gracia, tu amor y tu misericordia estén con cada uno de nosotros. Abre nuestro corazón, nuestra mente. Abre nuestra voluntad, Señor, para podernos acercar delante de ti. Confronta nuestros corazones para que tu palabra viva y eficaz entre hasta lo más profundo de nuestros corazones para entender cuál sea la buena voluntad de Dios, la que es grande y perfecta para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermano, Dios le bendiga. Y el día de hoy vamos a empezar con nuestro tema que nos corresponde con el día de hoy, y es el Dios de nuestros padres. Y bien, empezando con este tema, si volteamos nuestra vista al libro de las Crónicas y el libro de los Hechos de los Reyes del pueblo de Israel y de Judá, nos podemos encontrar con una lista enorme de historias amargas, de personajes que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Pero también existía un pequeño grupo de reyes que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Es muy conocido que la maldad del pueblo de Israel había sido en extremo mucha, y de tal manera que Dios decretó su juicio en contra de la ciudad santa y del pueblo de Jerusalén. De muy lejos, un poderoso ejército del norte venía a sitiar el pueblo de Judá y también de Jerusalén. Poderosos carros con ruedas gigantes del tamaño de una persona y 4 poderosos caballos enfrente destruían todo a su paso. Y arriba de ellos, poderosos guerreros extendiendo sus poderosas lanzas y espadas a diestra y siniestra, entesando sus mortales arcos, se declaraban preparados y listos para la batalla. Pero de muchas maneras, y en un periodo muy largo, Dios les había advertido a su pueblo que el día de justicia llegaría si no se arrepentían. Había advertido al reino del sur y al reino del norte que los castigaría por su pecado. Pero aquel pueblo duro y obstinado no le prestó atención a sus advertencias, y un día el juicio llegó. Dada la insensatez del reino de Judá, Dios levanta a reinos en el norte, al pueblo babilónico y al pueblo asirio, para ejecutar la voluntad del Dios eterno. Sí, aquellos reinos perversos son puestos a disposición del Dios Santo para que cumpla el castigo decretado sobre el pueblo de Judá y de Israel. Y así podemos leer en el libro de Isaías 10, del 5 al 7, esta profecía: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera,
sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Bien, el castigo sobre el reino del norte, el reino de Israel, fue increíblemente doloroso, ya que a partir de la conquista del imperio asirio nunca más se llegó a saber de ellos. Y uno pensaría que los habitantes que se encontraban unos cuantos kilómetros más al sur en el reino de Judá asimilarían todos estos eventos y entenderían los portentosos hechos que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Uno pensaría que caerían de rodillas y clamarían a Dios perdón y se habrían arrepentido de todos sus pecados, pero el ejemplo del reino del norte no surgió efecto alguno. Así que durante mucho tiempo el Señor envió a sus profetas para predicar y profetizar el castigo y juicio que vendría. En este contexto, el rey Ezequías invita a algunos amigos de Babilonia a su reino, y mientras estaban allí deciden fanfarronar y mostrar todos los tesoros que tenía. Así que abrió todos sus tesoros y les mostró todo el oro, las joyas y las piedras preciosas, y le dijo lo rico que era. Tiempo después viene el profeta Isaías a ver al rey Ezequías y le dice: Ezequías, esos hombres eran de Babilonia. Y él contesta: en efecto, sí, profeta, son de Babilonia. Él entonces les dice: ¿qué les mostraste? Y él les dice: les mostré todo, les dije que vieran todo. Entonces Isaías: bien, voy a profetizarte algo, y que son estas palabras que leías en Isaías 39:6. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye, palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que has engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo a Ezequías: la palabra de Jehová que ha hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Increíble. 150 años antes que Daniel, el profeta Isaías dijo que Babilonia iba a venir y se iba a llevar a todos los hijos, se iba a llevar a todos, y que sus hijos serían eunucos en el palacio del rey. Entonces, uno hubiera pensado que esta predicación fue oída por el pueblo de Judá y que cuando se comprendió su significado y lo directa y específica que era, se habrían arrepentido. Pero ¿sabe qué? No fue así. Vino entonces el profeta Miqueas y añadió su profecía, como leemos en Miqueas 4:10, y así escucharon: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Luego, poco antes de que llegara el fin del reino de Judá, Dios, en su misericordia, en su amor por su pueblo, levanta a otro profeta llamado Jeremías, contemporáneo también de Daniel, y que ministró conjuntamente durante un tiempo. Entonces Jeremías profetiza la misma suerte que tendría el pueblo de Israel, y leemos en Jeremías 25:8: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría,
la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y es en medio de estos eventos históricos que encontramos nuestra historia. Daniel estaba preocupado. Ya no podía jugar por los jardines del palacio. Sus amigos Misael y Ananías no habían salido de su casa durante 3 semanas seguidas. Las noticias que escuchaban eran alarmantes y muy malas. Todos estaban preocupados. En la corte, en la calle, en el mercado, en su casa. Y no era para menos. Los oficiales del palacio habían informado que un poderoso ejército innumerable llenaba los campos del reino de Judá y se dirigía rumbo a la ciudad santa de Jerusalén. La escena era espantosa. Decenas de miles de hombres fuertes y curtidos, muchos de ellos con cicatrices y hábiles en el arte de la guerra, caminaban furiosos hacia la conquista de la ciudad de Jerusalén. Había sido quizá la mañana de un jueves cuando Daniel corría por arriba de las murallas de Jerusalén y miró a lo lejos como un abundante ejército, el ejército de Nabucodonosor, cómo se asomaba por las colinas que formaban el valle de Josafat. Pequeños soldados a lo lejos, con cascos puntiagudos, corazas de metal y peligrosas lanzas y jabalinas se movían al unísono del tamboril que marcaba el paso de marcha a los soldados. Poco a poco, el sonido se fue haciendo más ensordecedor. El sonido de la angustia dentro de las murallas de Jerusalén era evidente. Había una grande consternación. Lloros, gritos de angustia. Innumerables personas se encontraban de rodillas con las ropas rasgadas. El corazón de Daniel latía cada vez más fuerte, casi como con una taquicardia que aceleraba la sangre dentro de sus arterias y de sus venas. Estaba muy asustado. Quería regresarse a su casa, pero la escena que veían sus ojos era indescriptible. Una escena que rompía su corazón de un niño de 14 años. Horas después, todo Jerusalén estaba en las murallas, observando cómo el poderoso ejército del norte había rodeado por completo la ciudad santa de Jerusalén. La noche había caído y la escena era espantosa. Multitud de hogueras se asomaban como un anillo de hierro y fuego alrededor de la ciudad de Jerusalén. No pasó mucho tiempo para que cada corazón judío desfalleciera por completo. Toda la ciudad de Jerusalén capituló por completo, y el rey Joacim fue llevado a Babilonia atado con cadenas. Junto a él, una multitud de sus principales hombres, príncipes y gobernantes fueron hechos prisioneros. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y como si no fuera suficiente, también ordena tomar parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra del Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquellas obras majestuosas, como el altar de bronce, el mar de fundición asentado sobre 12 bueyes, los 10 candeleros de oro, las 10 fuentes, los calderos, palas y tazones, y un sinfín de utensilios
fueron tomados del lugar santísimo que Dios había puesto en la tierra, que había elegido como su santo templo, y fueron conducidos a la ciudad de Babilonia. Y bueno, dentro de este grupo que había sido tomado de la ciudad de Jerusalén, se encontraban jóvenes príncipes, y dentro de estos jóvenes se encontraba uno llamado Daniel. Este Daniel jamás había experimentado una desesperación como la sintió en aquel momento. Era arrebatado de su familia, de su ciudad dorada, y conducido a tierras lejanas, a una ciudad completamente desconocida. El trayecto para nada fue sencillo. Los grilletes en las manos le raspaban cada vez que daba un paso, y durante varias semanas caminó en la vía hacia el reino del norte, hacia el reino de Babilonia. Había llorado ya por varios días, y ahora sus ojos solo enseñaban la deplorable situación en la cual se encontraba. Después de algunos días, y a lo lejos, divisó un río enorme, ancho y caudaloso. Nos referimos al río Éufrates, y junto a este río imponente emergía con sus inexpugnables murallas la ciudad de Babilonia. En la capital del imperio babilónico, todo era exagerado. La ciudad estaba rodeada por grandes y anchas murallas. Gentes de todas partes del reino se daban cita en la entrada de la ciudad para recibir al rey conquistador de toda la tierra conocida. Paso a paso, cada uno de los utensilios del gran templo de Jerusalén fueron exhibidos como botín, fruto de la victoria del rey Nabucodonosor. Todos los gobernantes de las provincias, los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los consejeros, los jueces y todo el pueblo se dieron cita para admirar esta tétrica escena. Daniel no estaba más que estar temeroso. No había visto nada sin igual. Gente de todas partes del reino, con vestiduras, todas distintas una de sí, multitud de animales exóticos, olores, colores y sabores nunca antes vistos se le presentaban enfrente de sí. Al ir avanzando, observó aquellas puertas fabulosas de la ciudad, llena de colores y realmente bellos a la vista. Enormes murallas parecían inexpugnables a uno y a otro lado. Mientras todavía veía estas escenas, fue empujado dentro de una amplia habitación donde fue puesto al servicio de Aspenaz, jefe de los eunucos. Inmediatamente, todos los hombres deportados fueron formados en una extensa hilera, y uno a uno les fueron preguntados sus nombres y anotados en tablillas. Nombre: Daniel. Nombre: Ananías. Nombre: Misael. Nombre: Azarías. El mundo quería quitar la identidad de aquellos jóvenes adolescentes. Quería que pareciesen jóvenes hebreos por fuera, pero por dentro tener una cosmovisión caldea. Aquellos jóvenes habían sido seleccionados bajo los estándares del mundo babilónico, eran de buen parecer y con un entendimiento sobresaliente. Nada ha cambiado a lo largo de estos 2500 años desde entonces. Así que lo primero que hicieron fue cambiarles el nombre. A Daniel le pusieron Belsasar, que significa el protector del tesoro de Baal. A Ananías le pusieron Sadrach, que es el mandato de Acu. A Misael le pusieron Mesac, que significa quién es como Acu. Y a Azarías le pusieron Abed-Nego, que significa el siervo de Nego. Luego, lo segundo que hicieron fue que el rey hizo señalar una ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y en tercer lugar,
les mandó vivir un adoctrinamiento durante 3 años donde se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos, junto con matemáticas, astronomía, historia y acompañados de una fuerte dosis de alquimia y de magia. El propósito de Nabucodonosor era consolidar la forma de vida caldea dentro de aquellos pequeños adolescentes, de modo que no recordaran su forma de vida pasada, que se olvidaran de su forma de vida de su tierra natal, de sus convicciones como jóvenes judíos. Pero ante estos eventos, Daniel toma una decisión dentro de sí. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y yo quiero detenerme un poco en esta escena. Daniel era un príncipe. Y muy posiblemente sus tíos y abuelos habían sido reyes de Judá. Y la Biblia nos muestra que estos reyes habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, porque hicieron según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. La idolatría, el adulterio, la fornicación, los robos, los hurtos y la depravación sexual eran el ejemplo que había tenido de su familia. La idolatría era la moneda de cambio en sus días. En su tiempo polulaban los sacrificios y altares a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Pero cuando aún este Daniel era más joven, era todavía un poco más, era un niño, había tenido el ejemplo de un rey como ningún otro. Un rey que guió el despertar de toda una nación. Desde el más grande hasta el más pequeño, lo condujo a las plantas de Jehová el Señor. Este rey era el rey Josías. La Biblia dice que entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová el Señor nuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años, el rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir la palabra de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y escuche bien, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Y ahora encontramos a aquel Daniel. Las circunstancias le obligaban a tomar una decisión: vivir una vida complaciente, gozando de los ofrecimientos de este mundo, siendo aceptado por la corte y el mundo caldeo. Esa era la decisión fácil y sencilla. Esa decisión le permitía seguir las corrientes de este mundo, convertirse en un caldeo y recibir los honores por ello. Pero Daniel no era de esas personas. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Contra viento y marea, se sostendría en su decisión. Tenía los dos ejemplos familiares enfrente de sí:
Pero él había tomado su decisión. Había dicho para sus adentros que al igual que Josué algunos siglos antes, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El mundo le había quitado su familia y también su descendencia, ya que lo habían castrado. Pero a pesar de ello, se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza para mantenerse firme, fiel y digno del reino. Y durante 80 años, el mundo siempre quiso conquistarlo. Las adversidades no fueron pocas. Vivía en medio de sus adversarios, siempre buscando la ocasión de quitarle la vida. A cientos de kilómetros de la ciudad santa de Jerusalén, lejos de su familia y en tierra extranjera, este joven Daniel hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué hermosa historia. Ejemplo de gallardía y decisión para nuestros días. Esta historia es digna de imitar. ¿Quién es el Dios de nuestros padres? Es una pregunta que se hizo Daniel. Es una pregunta importante. ¿Quién ha sido el Dios de tus padres? Sin duda es una pregunta importante, pero aún hay una más importante. ¿Quién es tu Dios? Esa es la pregunta que realmente importa. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón cumplir y seguir los mandamientos de Jehová, su Dios. Y esa es la parte central. De esta manera, Daniel provocaba los cimientos de todo un imperio, el más poderoso de su época. Provocó las grandes fauces de los leones y la mismísima ira del infierno. Pero la decisión de Daniel estaba tomada. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. A Daniel le habían dicho que su Dios estaba muerto y que los despojos y los utensilios de su gran templo se encontraban dentro de un lugar pagano a cientos de kilómetros de la ciudad santa de Jerusalén. Pero Daniel se mantenía firme. Ha llegado el día en que cada uno de nosotros tome su decisión. ¿Quién es tu Dios? Y que en esta decisión cada uno de nosotros nos mantengamos firmes, porque los ataques del mundo vendrán, la consternación del mundo vendrán, la presión del mundo vendrán, y es necesario que la vida de cada uno de los hijos de Dios se mantenga firme. Y entonces será que en medio de esta firmeza, en medio de esta decisión, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, el poder de su fuerza, el poder de su palabra, entrará en nuestras vidas para mantenernos juntos y entonces nos conducirá en medio del valle de sombra de muerte, en medio del desierto, pero extenderá su columna de fuego en la noche y su nube para cubrirnos del sol abrasador a nuestras vidas, porque Él no nos dejará. Pero es necesario que nos mantengamos firmes. Y es en medio de esta decisión que ha tomado Daniel que también la promesa y la fidelidad a su vida llegan a través de las palabras del profeta Isaías, que le recuerda a su mente en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de soledad, que el Espíritu le dice a su corazón: Daniel, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? Que el Dios eterno es Jehová,
el cual creó los confines de la tierra. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Daniel, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así es la promesa para aquellos que confían y esperan en Jehová el Señor. Ha llegado el tiempo de que tú y que yo tomemos nuestra decisión. ¿Quién es nuestro Dios? Y que a partir de esta decisión nos mantengamos firmes y sin fluctuar ante las amenazas y los dardos de fuego del maligno y las amenazas del mundo, la burla del mundo, la consternación del mundo. Y cuando hagamos esto, cuando nos mantengamos firmes, el Señor traerá su pronta ayuda desde los cielos, como lo hizo en la vida de Daniel. Y entonces podremos cruzar en medio de grandes fauces de leones, en medio de poderosos reinos terrenales, y aún así, a pesar de la mismísima ira del infierno, el Señor nos guardará en su santa morada. Pero ha llegado el tiempo de mantenernos firmes. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos inspira a mantenernos firmes y sin fluctuar. Señor, los arrebatos y las amenazas del mundo son en extremo peligrosas y atacan a nuestra vida, Señor, de una manera, oh Dios, que no podemos describir. Pero tu gracia, tu amor y tu misericordia sabemos que están con cada uno de nosotros. Yo te pido que mantengamos nuestra vida firme cerca de ti. Que tomemos esta decisión en este momento si es que alguno de nosotros no lo ha hecho y te hagamos a ti, Señor, como nuestro Rey y Señor en nuestras vidas. No nos dejes, no nos desampares, así como lo hiciste en la vida de Daniel, Señor. Queremos decirte que tú eres nuestro Dios. Queremos decirte, Señor, que yo y mi casa serviremos al Señor porque es nuestra decisión, es nuestra convicción y es nuestro deseo, Señor. Fortalece la vida de tu pueblo a pesar de estas circunstancias, a pesar de estas tribulaciones. Tu gracia y tu amor estén con cada uno de nosotros, desde el norte hasta el sur, desde el este al oeste, que tu pueblo esté firme en esta decisión, en la decisión de seguirte. Oh Dios, todo esto te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Aleluya. Bien, le invito, hermano, a que abra su Biblia en el Salmo número 23 y lo leamos confiando en nuestro Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios le bendiga.